Bienvenidos a todos. Mi nombre es Nicolás Ruiz, soy médico gastroenterólogo del Centro de Estudios Digestivos. Me tocó hablar en la última parte de la última charla que tenemos del primer curso de urgencias en gastroenterología de la ingesta de cuerpos extraños y cuándo retirar. La finalidad de esta charla no está destinada principalmente al médico endoscopista, sino la destiné más hacia cuándo uno debe saber cuándo ir a hacer esa endoscopía, cuándo uno tiene que salir de urgencia, cuándo uno tiene que salir de emergencia, o cuándo uno puede decir, bueno, controlemos a ese paciente con unas radiografías o cómo va el seguimiento de ese paciente. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña introducción. Tenemos que acá la ingestión del cuerpo extraño ocurre principalmente en la población pediátrica. No es exclusiva de la población pediátrica, pero la mayoría de los casos vienen por ahí. Eh, Hay la Asociación Americana o el Centro de Control de Venenos americano, mejor dicho, reportó que al año hay aproximadamente 95.000 casos. Esto habla de la población pediátrica, ¿eh? Y dentro de esos 95.000 casos, alrededor de 3.000 de esos eran en chicos entre 13 y 19 años, que esos ya no son tan pediátricos. Acá hay algo muy importante, que a pesar de la edad de cada paciente, si es un paciente añoso, si es un paciente pequeño, lo importante son varios factores que uno eh, debe saber antes de tomar una decisión. ¿Y qué es? Primero, el objeto que ingirió ese paciente. ¿Qué objeto es? ¿Qué tamaño tiene? La cantidad es algo muy importante. No es lo mismo que ingiera un objeto, como después vamos a ver, por ejemplo, en los imanes. El tiempo, y el tiempo habla de el tiempo de inicio de los síntomas, porque después vamos a ver que hay veces que pueden ser las ingestas accidentales, pero también pueden ser intencionales. Y a veces esas ingestas intencionales en alguna población específica, esos síntomas pueden alargarse en el tiempo y pueden aparecer, o mejor dicho, el paciente lo puede manifestar 48 horas después de la ingesta. Entonces cambia ahí la conducta. Otro de los factores es la localización obviamente, del objeto. No es lo mismo que tenga un objeto en el esófago que esté en el intestino delgado. En cuanto a los síntomas, si el paciente está sintomático o no, eso es fundamental, obviamente. Si el paciente te está llamando y está con un babeo, como después vamos a ver algunos de los síntomas, bueno, quiere decir que ahí hay una obstrucción y vamos a tener que acudir urgentemente. Y otra de las cosas que es importante y que a veces uno no, por no preguntar, no lo tiene en cuenta, la edad sí, pero el tamaño del paciente es algo muy importante, porque después lo vamos a ver. En esta filmina voy a hablar sobre dentro del cuerpo extraño, lo que leí que las siglas son FBI, que es el Food Bolus Impaction, que es la impactación del bolo alimenticio, y ocurre accidentalmente en los adolescentes, pero no siempre accidentalmente, y a veces hay una ingesta intencional que se ve sobre todo en este tipo de población. ¿Y qué es lo importante en eso? Es que la mayoría de los pacientes que tienen esta ingesta intencional del alimento o del cuerpo extraño, como puede pasar, eso se vio que en trabajos que de esos pacientes que tenían esa ingesta intencional, el 80% tenían una enfermedad psiquiátrica subyacente. Eso es algo importante porque lo que diferencian es en la manifestación de los síntomas. Si ese paciente intencionalmente es porque busca llamar la atención, quizá va a desarrollar un síntoma muy temprano. Pero si ese paciente ingirió o
tuvo ese cuerpo extraño en el esófago, probablemente si lo hizo intencionalmente, esos síntomas van a desarrollarse o lo va a manifestar muy tardíamente. Y a dónde quiero ir es que quizá esos pacientes cuando llegan a la guardia ya han pasado más de 48 horas de haber ingerido ese cuerpo extraño. Y ahí es donde hay un gran problema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el paciente ya tiene más de 48 horas ese cuerpo extraño, si no pasó, porque eso también es algo que uno debe controlar, si está impactado, bueno, tiene mucho riesgo de tener complicaciones. Hay reportes que cuando hablan de que esos síntomas aparecen después de las 48 horas, el 11% de esos pacientes van a requerir una remoción quirúrgica de ese cuerpo extraño y el 6% de esos pacientes van a tener una perforación. Entonces hay artículos que por un lado dicen que el retraso en la presentación de objetos grandes, objetos punzantes, lleva un incremento en las complicaciones o en la dificultad de extracción endoscópica y el riesgo obviamente de las complicaciones. Sin embargo, también hay otros estudios que afirman que eso no es tan así, pero bueno, la realidad y por lo menos los estudios que están avalados hablan de cuando el paciente tiene un trastorno psiquiátrico y las manifestaciones son tardías, bueno, quizás evaluarlo conjuntamente o interdisciplinariamente. Bien, ahora continuamos. Esta primera vamos a seguir hablando de la impactación del bolo alimenticio, particularmente en el esófago. Estos son los síntomas. ¿A qué voy? Cualquier paciente que desarrolla síntomas agudos de dolor de pecho, disfagia, odinofagia, distrés respiratorio, tos, un babeo, todo paciente debe ser sospechado que tiene una impactación del bolo alimenticio en el esófago. Siempre hay que recabar los antecedentes patológicos. No es lo mismo un paciente añoso, un paciente que no tiene dentadura, que el paciente adolescente, ¿no? Obviamente. ¿Y esto por qué? Porque nos va a diferenciar ver si cuál es la causa de por qué esa impactación del bolo alimenticio, si fue una mala masticación, o si el paciente tiene un trastorno deglutorio o un trastorno psiquiátrico, o si el paciente tiene un antecedente de una esofagitis péptica o de una estenosis. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver bien. ¿Y a qué voy? El paciente es el adolescente, que es la primera vez que le pasa esto, pero sin embargo tiene síntomas crónicos de algunas molestias que le han pasado. Bueno, uno debe sospechar la esofagitis eosinofílica en esos pacientes. ¿Cuándo hay una sospecha de impactación y cuándo uno debe salir con el endoscopio a sacarle ese bolo en forma urgente? Y son todos los pacientes que tienen un síntoma obstructivo. ¿A qué voy? El paciente ese que está babeando, que no puede tolerar la ingesta de líquidos. Bueno, sí, en esos pacientes uno lamentablemente tiene que salir y hacerle la endoscopía en ese momento y tratar de removerle ese bolo alimenticio que tiene en el esófago. Sin embargo, si ese paciente tiene síntomas muy leves, si no es eh, algo que le moleste, si es una disfagia muy débil, pero el paciente deglute, bueno, lo que está descrito es que el bolo debe ser removido dentro de las 24 horas. Estas son fotos lindas, obviamente es sobre un esófago enfermo, y hablo de que esto tiene una estenosis probablemente que sea péptica, y siempre deben los objetos, el cuerpo extraño, el alimento, deben ser removidos con una red de rod por el hecho de que cuando uno retira o se retira con el endoscopio, que ese bolo alimenticio, si está agarrado por una pinza de cuerpo extraño, que no se nos caiga en la vía respiratoria. Bueno, continuamos ahora con otra de las filminas, es acerca de las pilas de botón principalmente.
De todas las impactaciones, siempre hablando, la pila botón es la que tiene el mayor potencial de producir complicaciones o de injurias fatales. ¿Pero por qué es? Porque la pila de botón impactada lo que produce es un circuito cerrado y descarga esa electricidad sobre la mucosa. Y esa mucosa lleva obviamente a quemarse, a una necrosis por licuefacción. Eh, ¿Cuándo se produce eso? Bueno, a veces está descrito que la injuria tisular esa ocurre nada más que 2 a 3 horas luego de la ingestión. Por eso siempre la pila botón que está impactada en el esófago es la emergencia del endoscopista y debe ser removida en cualquier circunstancia. Dentro de las complicaciones está la injuria esofágica que puede producir estenosis, fístulas, hasta incluso la muerte. Dentro de las fístulas uno puede llegar a hacer una fístula ortoesofágica, ¿no? Con todo lo que conlleve, ya se imaginará. Siempre a todos los pacientes se le debe realizar una radiografía de cuello, de tórax y abdomen para localizar e identificar el sitio. Y no solo el sitio, sino también el número, porque a veces pasa que por detrás de la pila hay otra pila también, o como que después vamos a ver los imanes, porque se pide de frente de perfil, porque a veces uno puede diferenciar si uno tiene un imán o si tiene dos. Entonces a todos los pacientes que tienen un cuerpo extraño se les debe pedir una radiografía de cuello, de tórax y abdomen y para saber dónde estamos parados. Otro de los factores es el tamaño de la pila. Y aquí voy, el tamaño es un factor determinante de riesgo para la injuria severa. Y el tamaño, si es mayor de 15 milímetros de diámetro, está asociado con un mayor riesgo e incluso las pilas mayores de 20 milímetros son una de las causas de mayor y mortalidad. Entonces, esto, repito nuevamente, es la emergencia y esas pilas deben ser removidas endoscópicamente. En cuanto a la inducción del vómito, como uno puede pensar, está contraindicado y no debe ser nunca indicado en estos pacientes. Se debe remover endoscópicamente. En cuanto hay algunas guías de manejo que hablan de que a veces el tamaño de la pila no implica mayor riesgo, por ejemplo, en los adolescentes que toman una pila de aproximadamente 12 milímetros, las guías dicen que hay es el mismo riesgo en un paciente mucho más chiquito, una población pediátrica, comparado con el adolescente, no tiene diferencias en riesgo. Pero sí sigue siendo una emergencia, repito nuevamente. Esta es una pila, obviamente. El signo es el signo del halo, que lo pueden ver, si no acá se los marco, es el halo que produce la pila sobre la inflamación del esófago. Ahora continuamos la charla con la ingesta de imanes. La ingestión única tiene un mínimo riesgo una vez que pasa al estómago, pero siempre y cuando hay que decirle a los pacientes que obviamente que saquen cualquier imán cerca que tengan o cualquier objeto metálico que tengan en su ropa o que tengan en su cuerpo hasta que ese imán haya sido eliminado completamente. Todos esos pacientes deben realizarse una radiografía de cuello, de tórax y abdomen, de frente y también de perfil para determinar si hay un único imán o si son múltiples y también para determinar mejor esa localización. Si hay un imán único que se encontró en el esófago, puede ser esperado a ver si lo elimina espontáneamente y el paciente no tiene ninguna complicación y no necesita ninguna endoscopía. El problema es cuando hay un mayor número de imanes
¿Y por qué es esto? La remoción debe ser, está indicada si está al alcance del endoscopio en forma urgente, porque cuando esos magnetos se atraen, pueden tener entre medio tejido, mucosa, y eso puede producir necrosis de cualquier pared abdominal, y produciendo isquemia y produciendo fístulas. Si no se puede y si no se puede remover endoscópicamente y el paciente está asintomático, se debe internar y hacer radiografías seriadas cada 12 horas a la mañana y a la noche y controlar al paciente hasta que elimine esos imanes y obviamente debe ser controlado por los cirujanos. Em, Esto es un poco lo que decía antes, siempre cuando el paciente tiene una ingesta de imanes, ya sea uno, ya sean múltiples, se debe retirar bien todos los objetos metálicos y magnéticos que tenga en la ropa y también en el ambiente. Esta es una imagen de dos imanes, que bueno, obviamente esos están en el intestino y el paciente fue eliminado completamente. eh, Ahora voy a hablar de los objetos puntiagudos. Eh, sí, ahí diferencian un poco, bueno, la Asociación Americana de Pediatría lo diferencia entre los objetos puntiagudos grandes y chicos. Grandes habla de más de 5 centímetros de alto y más de 2 centímetros de ancho. Eh, Todos estos, por lo general, estos objetos puntiagudos, la ingesta es mucho más frecuente en pacientes adultos y esos pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. Y estos son los que tienen más predisposición a la ingesta de objetos más grandes, que incluyen lapiceras, lápices, cuchillos, cepillos de dientes. Yo me acuerdo que cuando ingresé en el hospital, uno de los médicos tuvo un preso que se había, creo que, tragado un tenedor. Em, Cuando debe ser removido endoscópicamente es cuando obviamente está al alcance del endoscopio, pero si el paciente está sintomático, eh, siempre debemos tener un cirujano cerca, un cirujano que esté en la guardia y que esté avisado. ¿Por qué? Porque los objetos que están fijos pueden estar perforando la pared y una vez que uno lo retira, después queda la perforación. Obviamente nosotros tenemos clips, tenemos cosas para poder cerrar esa perforación, pero siempre debemos avisarle al cirujano que esté de guardia. A veces no es tampoco la urgencia de salir corriendo en estos pacientes para hacerle la remoción endoscópica. ¿Por qué? Porque esos pacientes quizás se van a beneficiar de que estén de un ayuno de 8 horas de comida sólida y un ayuno de 2 horas de una dieta líquida sin nada antes de una anestesia. Entonces, estos pacientes quizás no tengamos que salir corriendo a hacerle una endoscopía, sino evaluarlo con el cirujano, evaluarlo con el anestesiólogo y viendo cuál es el mejor tiempo para realizar dicho procedimiento. Em, sí, una cosita más que lo puse ahí abajo, que dice que la adolescencia se debe descartar una patología subyacente. ¿Y a qué habla? Que por lo general los adolescentes, esa ingesta de objetos puntiagudos a veces es intencional, pero a veces no es tan intencional y es accidental. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una bulimia nerviosa y a veces utilizan algunos objetos para inducir el vómito. Eh, Puede pasar que esos pacientes tengan una ingesta de ese objeto y puedan. Por eso siempre posterior a eso deben evaluarse psiquiátricamente. Ahora continuamos con otra de las ingestas y bueno, no es que estoy repitiendo, esta es acerca de las monedas y de los objetos punzantes
chicos. ¿Y cuáles son los objetos punzantes chicos? Son aquellos que miden menos de 5 centímetros de alto y menos de 2 centímetros de ancho y tienen el mismo riesgo que las monedas, por eso están en el mismo grupo. Las monedas es la ingesta más común en la población pediátrica. Últimamente me ha tocado ya en varias oportunidades la ingesta de monedas en los chicos. Eh, Cuando uno tiene que hacer algo, y todo depende si está el paciente sintomático o no. Si el paciente ingirió la moneda, siempre se le debe hacer una radiografía de cuello, de tórax y abdomen, de frente y perfil, para ver la localización de esa moneda y de las características o del número también de las monedas. Es, Ahí puse bien si el paciente está sintomático o está asintomático. Si el paciente está sintomático, eh, obviamente debe ser removido inmediatamente esa moneda, perdón, no inmediatamente, sino debe ser removido dentro de las 12 horas. Si el paciente está asintomático, lo ideal es obtener una radiografía aproximadamente cada una semana luego de la ingestión y observar si pasa esa moneda o no, o si el paciente la eliminó por la materia fecal, listo, problema resuelto. Si el paciente no la eliminó en las 4 semanas y está retenida, el paciente debe prepararse para una endoscopía o una colonoscopía y esa moneda debe ser removida inmediatamente después de esas 4 semanas. Bueno, y para terminar, es un mini resumen de un cuadro de los diferentes tipos de cuerpo extraños, sacándolo de la impactación del bolo alimenticio. El primero es la pila de botón, cuando uno tiene que sacar en una forma de una emergencia, cuando está impactada en el esófago, si está en el estómago y el paciente tiene síntomas también hay que removerla, pero no es una emergencia. ¿Cuándo considerar que el paciente quede internado? Cuando esa pila de botón está fuera del alcance endoscópico y el paciente tiene síntomas o el paciente tiene una coingestión con algún imán. ¿Y cuándo considerar que se puede dar de alta al paciente y con seguimientos? Cuando el paciente está asintomático y esté más allá del esófago. Cuando las pilas de botón son mayores de 15 milímetros se debe hacer radiografías cada 2 o 4 días. Y cuando las pilas de botón son pequeñas, que son menores de 15 milímetros, las radiografías se controlan a los 10 días para saber si el paciente la eliminó o no. En cuanto a los imanes, cuando retirarlos, acuérdense, siempre que esté en el esófago es una emergencia, más si son múltiples imanes, debe ser retirado endoscópicamente. Si es uno solo, hay que asegurarse con una radiografía si pasa y siempre certificar que no esté una coingestión con algún metal, como dije antes. Siempre se le debe sacar todos los imanes de la ropa, todos los elementos metálicos que tengan la ropa y que tengan el cuerpo del paciente. En cuanto a los objetos puntiagudos, si están localizados en esófago, deben ser retirados endoscópicamente. Si el paciente está sintomático, también, y está dentro del alcance, también. Y si son largos, grandes, acuérdense que el largo era mayor de 5 centímetros y de ancho mayor de 2. Debe ser retirado mediante endoscopía si o no tiene síntomas. ¿Cuándo considerar el ingreso al hospital sin una endoscopía de urgencia? Cuando esté más allá del alcance del endoscopio, cuando están sintomáticos. Y después, ¿cuándo controlarlos? Cuando están asintomáticos, cuando son objetos cortos, se realizan radiografías de 2 a 3 días para controlar al paciente. En cuanto a los objetos punzantes, si la localización está dentro del esófago, entre las 12 y 24 horas se debe retirar endoscópicamente. Si es de una localización en el estómago, ese objeto puntiagudo se debe controlar con una radiografía cada 2 semanas aproximadamente y controlar que el paciente no persista el objeto punzante durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque a veces
Si ese objeto está perforando esa pared o está en contacto íntimo con la pared, a veces puede llegar a producir infecciones, abscesos en el cuello, en el estómago o en cualquier lado. Y por último, que no lo mencioné porque por lo menos a mí nunca me había pasado, no lo escuché, es los paquetes de narcóticos, que pueden ser cocaína, marihuana, éxtasis, cualquiera que se utilizan. Eh, Dicen que nunca se deben retirar endoscópicamente y que siempre hay que encontrar a los pacientes que no tengan síntomas de intoxicación por la ruptura de alguno de esos paquetes. Bien, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya gustado el curso, que les haya sido de gran utilidad y nos veremos en el webinar. Saludos a todos.